Buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado desde España hasta esta jornada que promete muy interesante y me hubiera gustado mucho conocer su bella provincia en Tucumán, pero de momento las condiciones no nos dejan. Agradezco mucho a la doctora Ana María Stock por haber pensado en mí para este evento. Siempre ha existido interés en caracterizar mejor el espectro heterogéneo de los pacientes con asma y ya lo hicieron algunos a mediados del siglo XX, con Rekman, que definió un subtipo de asma más allá de la alergia que lo llamó intrínseco. Y Brown, en la década de los 50, estableció la relación entre eosinófilos y la respuesta a los corticoides. Pero ha sido sobre todo a partir de la doctora Wenzel pionera en elaborar los fenotipos entre dos grandes grupos, eosinofílico y no eosinofílico. Actualmente, gracias al desarrollo de la biología molecular y el diseño de fármacos biológicos, estamos en la definición de fenotipos moleculares. Hoy dividimos claramente al asma, aunque en algunos casos pudiera haber alguna superposición, en asma con perfil molecular tipo 2 y asma no tipo 2, aunque algunos autores en inicio hablaban de perfil molecular tipo 2 alto y tipo 2 bajo, haciendo referencia sobre todo a la participación de citoquinas como son la interleuquina 4, 5 y 13 que modulan la inflamación eosinofílica. Y al asma T2, por definición, predominantemente eosinofílica, se puede llegar por dos mecanismos patogénicos distintos. Por una parte, por las células Th2 de la inmunidad adaptativa, que representan la vía alérgica, y por el otro lado, por las células de la inmunidad innata, células linfoides innatas tipo 2, ILC2. Ambas conllevan la liberación de la interleucina 5 y la 13, que van a condicionar la típica inflamación eosinofílica. Para poder elegir el tratamiento biológico contamos con una serie de biomarcadores. Estos biomarcadores están presentes en el diagnóstico, en la predicción de la enfermedad y en el pronóstico. ¿Cuáles son las características ideales de los biomarcadores? A un biomarcador le deberíamos pedir que estuviera con unos niveles estables cuando el individuo tiene la actividad de la enfermedad baja o es un individuo normal, pero y aumentada en los pacientes con enfermedad o actividad de su enfermedad, que estos cambios en sus niveles reflejen la fisiopatología de la enfermedad o el tratamiento, que sean capaces de medir rápidamente y con métodos simples, que tengan una alta sensibilidad y especificidad, que tengan un valor predictivo positivo y negativo alto, que sean repetibles y que no sean caros. Los biomarcadores que reflejan las citoquinas tipo 2 relacionados como parte de la respuesta inflamatoria son la periostina, el feno y el nivel de eosinófilos en sangre y en esputo. La periostina es una proteína matricelular, la cual es inducida por la interleuquina 13 y secretada por las células epiteliales en el torrente sanguíneo. Sin embargo, en los ensayos clínicos no han mostrado una eficacia clínica actual y porque además no los tenemos disponibles en laboratorios, es un marcador que no se utiliza. Sin embargo, el feno, la fracción exhalada del óxido nítrico, es un biomarcador inespecífico para la actividad interleucina 5 e interleucina 13 sobre la enzima sintetasa inducible del NO en las células epiteliales. Es un marcador accesible y ya hablaremos a continuación de lo que nos puede ofrecer. Por último, la medida de eosinófilos en sangre y en esputo, que como saben ustedes son inducidos tanto por la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la 13, reflejan la enfermedad eosinofílica. En esta tabla se muestran las propiedades de los biomarcadores Th2 alto. En principio el feno, que es un método simple, accesible en las consultas, rápido de realización,
Parece que sus niveles aumentados predicen la respuesta a corticoides. Es útil para monitorizar el correcto uso de corticoide inhalado. Es difícil que el feno esté alto cuando el paciente utiliza los corticoides inhalados de manera correcta, con lo cual podríamos hablar de resistencia a corticoides en estos casos. Sus limitaciones es que está influenciado por el tabaco, la atopia, el peso, el sexo, y la optimización de la terapia basada en el feno parece que no lleva a mejores resultados que si no se lleva a cabo por ella. La IgE en suero es un marcador importante, sobre todo en nuestro caso, para elegir el fármaco biológico. Cuando elegimos un fármaco biológico anti-IgE, debe ser requisito indispensable tener esta IgE en unos valores que luego veremos, y ello además nos ayuda a decir cuánta cantidad de medicamento vamos a instaurar. Las limitaciones que tiene es que los niveles de IgE no predicen la respuesta a omalizumab. Quiere decir que aunque tengamos una IgE alta, eso no nos quiere decir que va a ser mejor el fármaco que en aquellos que tienen una IgE baja. Y tiene poca correlación con la obstrucción y con la gravedad. En cuanto a los eosinófilos en esputo tienen grandes ventajas, identifican muy bien la inflamación mediada por T2, se correlacionan con la gravedad y respuesta a corticoides, predicen la respuesta a los respondedores a corticoides y además aumenta el riesgo de exacerbaciones cuando tenemos eosinófilos en esputo elevados. Las limitaciones también son elevadas, sobre todo por el requisito que necesitas en una clínica habitual. Las muestras a veces son inadecuadas, hay que procesarlas ese mismo día que se recogen y lleva pues casi 4 horas el resultado, con lo cual en la práctica clínica pues es difícil. Los eosinófilos en sangre, en cambio, la ventaja es que son muy fáciles de obtener. El corte generalmente está en 300 células, se correlacionan mucho con la gravedad y riesgo de exacerbaciones y predicen la respuesta a los corticoides y los anti-interleuquina 5, los fármacos biológicos. Las limitaciones, el poco consenso que hay, que ya iremos viendo a continuación. Por último, la proteína catiónica eosinofílica, que es un marcador potencial de inflamación eosinofílica, un marcador de respuesta de los corticoides, y parece que los niveles altos predicen el riesgo de exacerbación. Sin embargo, las limitaciones son enormes porque todavía no está suficientemente avalado para presentarla al mercado. Y esto es lo que nos gustaría tener a los que nos dedicamos al asma y debemos elegir diariamente qué fármacos tenemos que elegir. En principio nos gustaría tener una serie de paradas que pudieran ser los marcadores y que ellos nos ayudaran a elegir la línea de tratamiento a seguir. Esto es difícil y lo iremos viendo a lo largo de la jornada. La última actualización de la GEMA 5.0 nos presenta en su capítulo de asma grave una tabla con los fenotipos de asma. Como saben ustedes, en el asma grave se recomienda intentar caracterizar en fenotipos. Tenemos fenotipo T2 alérgico, fenotipo T2 eosinofílico, en el que los biomarcadores anteriores que hemos estado explicando se encuentran presentes, y a continuación la recomendación de tratamiento. Por otro lado, el fenotipo no T2 es un reto diagnóstico y de tratamiento, y hasta la fecha no tenemos biológicos para este fenotipo. A este grupo de tratamiento con fármacos biológicos llegamos en el último escalón de gravedad, en el escalón 6, cuando un paciente ya está tomando el glucocorticoide a dosis altas más el LABA, y además de esto tiene un segundo fármaco, un tercer fármaco para el control, que puede ser el tiotropio, antileucotrienos, teofilina o acitromicina. Si con todo esto no tenemos el asma controlado, ya deberíamos intentar, además de fenotipar el asma, añadir estos fármacos biológicos. Y en el mismo capítulo de asma grave, la GEMA también ofrece este anagrama
para orientar cómo debemos instaurar este tratamiento biológico. Después de establecido el fenotipo de asma grave no controlado, con sus marcadores de IgE total, eosinófilos en sangre, medida de feno o esputo inducido, caracterizamos en asma T2 alérgica y o eosinofílica o el asma no T2. Nos centramos en el asma T2. El asma T2, cuando tiene unos eosinófilos mayores de 300 o en esputo inducido más de 3 y además tiene alergia, con una sensibilización presente por IgE específico, por percutáneo alergeno, con presencia de clínica y una IgE mayor de 30, podemos administrar omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab o dupilumab. Si no hay alergia, los mismos fármacos que anteriormente, excepto lógicamente el omalizumab. Cuando los eosinófilos son menores de 300 y existe alergia, los fármacos recomendables son el omalizumab, mepolizumab y dupilumab, y cuando los eosinófilos son más de 150 y no tenemos alergia, es recomendable el mepolizumab y el dupilumab. Contamos actualmente con estos fármacos biológicos T2, un único fármaco anti-IgE, que es el omalizumab, 3 fármacos anti-interleuquina 5, mepolizumab, reslizumab y benralizumab, y un fármaco anti-interleuquina 4, interleuquina 13, que es el dupilumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal bloqueante de la IgE con más de 15 años de experiencia en la práctica clínica. Está indicado en asma grave no controlado alérgica con sensibilización a alergenos perennes en pacientes mayor de 6 años con unos valores de IgE total entre 30 y 1500 unidades. Y la dosis variará en función del nivel del IgE que tenga el paciente y el peso corporal. Y la vía de administración es subcutánea cada 2 o cada 4 semanas según la IgE y el peso del paciente, como decíamos. Los primeros resultados de los ensayos clínicos con omalizumab objetivaron una reducción significativa de agudizaciones en pacientes con asma moderada grave, una reducción significativa de la hospitalización en aquellos pacientes con asma moderada grave. No se encontraron grandes diferencias cuando se suspendían o se reducían los corticoides orales. Y parece que los marcadores que nos marcaban su pronóstico en cuanto a mejoría con este fármaco serían el feno, la periostina y la eosinofilia elevada en sangre. Otros resultados que se objetivaron fueron disminución de agudizaciones graves, la posibilidad de disminuir los corticoides orales en aquellos pacientes corticodependientes, que había mejoría y mantenimiento del control, en alguno mejoría del FED, que está muy cuestionado, y también había descenso de los días de absentismo laboral. Los siguientes biológicos pertenecen a los anti-IL-5, anti-interleuquina 5, son el mepolizumab, reslizumab y benralizumab. Estos fármacos anti-IL-5 bloquean la IL-5 circulante y con ello impiden la maduración y diferenciación en médula ósea de estas interleuquinas, disminuyen los eosinófilos, disminuyen la degranulación del eosinófilo, con lo cual impiden el daño tisular, la hiperrespuesta bronquial y el remodelado. Los estudios con mepolizumab nos ofrecen los siguientes resultados. Disminuyen las agudizaciones, mejora la calidad de vida, disminuye la necesidad de corticoides orales y aumentan el control de la enfermedad. Y lo que es muy importante, hay una relación entre el contagio de eosinofilia y la eficacia clínica. Y en esta presentación se puede observar cómo la disminución de las exacerbaciones va en relación con la eosinofilia previa. A mayor cantidad de eosinófilos en sangre, la reducción de exacerbaciones es mucho mayor.
El primer fármaco anti-IL-5 que tuvimos en España fue el mepolizumab. El informe de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad recomendaba este fármaco para aquellos pacientes con asma eosinofílica refractaria grave con un recuento de eosinófilos mayor de 500. Se contemplaba también la indicación en pacientes con asma y recuento menor de 500 que hubieran presentado más de 2 exacerbaciones graves en el último año con uso de corticoides orales. Así, al inicio de este fármaco pensábamos que reducía las exacerbaciones y el uso de corticoides orales no parecía que había mejoría en el FEV y no había muchos datos sobre la calidad de vida. Los predictores o los marcadores que utilizábamos y utilizamos sobre todo es el recuento de eosinófilos y las exacerbaciones. El segundo fármaco biológico en disposición fue el reslizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IL-5 que actúa uniéndose a la interleuquina 5 circulante, impidiendo su unión al receptor activado de esta interleuquina. Los resultados de los estudios con este fármaco nos presentaban mejorías en la calidad de vida, sobre todo en el subgrupo que presentaban poliposis, había mejoría en la función pulmonar, había también mejoría de la eosinofilia en sangre y esputo y sobre todo la mejoría del control clínico era en sujetos que tuvieran eosinófilos basales mayor de 400. Así, el reslizumab, comercializado como 5-AERO, está indicado también en el asma eosinofílico refractario al tratamiento convencional y especialmente se obtienen mejores resultados en aquellos asmáticos de inicio tardío de su enfermedad. Reduce exacerbaciones y mejora significativamente el FEV1. El último interleuquina 5 es el benralizumab, que fue el tercero en salir al mercado. Es un anticuerpo monoclonal que se une a la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 5, impidiendo su activación e induce la eliminación directa por citotoxicidad mediada por anticuerpos de eosinófilos y basófilos a través de las células natural killer, por lo que se conoce como efecto antieosinofílico. Los primeros estudios con benralizumab objetivaban los siguientes resultados. Una reducción de agonizaciones en pacientes con más de 300 eosinófilos cuando se probaban ambas dosis, porque se comenzó a estudiar con 30 miligramos cada 4 semanas y 30 miligramos cada 8 semanas. Había una mejoría del FEV y había una mejoría de síntomas, de control de síntomas. Se observó también una reducción de las agudizaciones y una reducción de la medicación con corticoides orales en el 75%. Así, este medicamento, comercializado con el nombre de Fasenra, se posiciona como un biológico que se puede administrar con más de 300 eosinófilos, que reduce las exacerbaciones y el uso del corticoide oral y mejora significativamente el FEV1 y la calidad de vida. Y el último fármaco, el dupilumab, es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor alfa de la interleuquina 4, produciendo un bloqueo tanto de la IL-4 como de la interleuquina 13. El dupilumab ha demostrado una reducción de las exacerbaciones, mejoras en la calidad de vida, del control de síntomas y de la función pulmonar. Y estas mejoras se observan sobre todo en pacientes con eosinófilos en sangre periférica entre 50 y 300 y con un FeNO mayor de 25 partes por billón. Reduce, por tanto, las exacerbaciones y mejora el FEV con y sin eosinofilia. Esta tabla corresponde también al capítulo de asma grave no controlado de la actualización de la GEMA 5.0 con los biológicos aprobados en el tratamiento del asma grave y sus características. No las voy a leer porque no creo que sea el momento, pero
Se lo recomiendo porque es una tabla muy clara y resume lo que hemos estado viendo hasta ahora. Para finalizar, les quería comentar cómo tenemos nosotros, qué protocolos tenemos nosotros en nuestro hospital. El Hospital de Galdácano, donde yo trabajo, de la provincia de Vizcaya, pertenece a la red de salud pública, al Servicio Vasco de Salud. El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, nos pidió a los asmólogos, a los que nos dedicamos al asma grave, que ayudáramos a realizar un protocolo de uso de estos fármacos. El objetivo de estos protocolos era doble. Por una parte, tener las cosas claras, que todos los que trabajamos no hubiera variabilidad en el inicio del tratamiento biológico, y por otra parte también, de una manera, al cumplir este protocolo se evitaba el uso excesivo, con lo que supone pues de dinero para la salud pública. Nosotros tenemos, todos Osakidetza tiene la historia electrónica, tenemos disponibilidad para realizar todo electrónicamente y establecimos estos formularios. Este es el formulario de solicitud de inicio de tratamiento biológico, en la que se pide una serie de requisitos que cumplan los criterios de asma grave reconocidos por las guías, que implica que tenga un número de eosinófilos para poder poner el tratamiento o un valor de IgE para lo mismo, con el mismo objetivo. Y otra cuestión muy importante era que hubiera una adherencia mayor del 80% a su tratamiento con inhaladores del asma. Es decir, nosotros en nuestra historia electrónica tenemos la disposición de objetivar si ese paciente ha retirado los fármacos de la farmacia, con lo cual, si ese paciente no cumple con una adherencia mayor del 80%, no se puede prescribir un biológico. También disponemos de un formulario de seguimiento de este tratamiento biológico, donde pues escribimos si ha habido algún fallo, pensamos que le debemos retirar el medicamento por no cumplimiento o por lo que sea, y también si podemos modificar. De alguna manera, también esto nos sirve para saber que ese medicamento no se está dando por dar, sino que si no cumple una serie de objetivos, como que se reduzcan las crisis con corticoides orales, las hospitalizaciones, pues en teoría debería ser valorado por un comité para retirar el tratamiento. Otro gran debate, pero creo que, aunque es la última diapositiva, pero podría ser casi el inicio de otra ponencia, es cómo debe ser el seguimiento, ¿no? Y cómo se determina la respuesta. El seguimiento, bueno, el periodo en el que debemos ver a los pacientes asmáticos generalmente también condiciona un poco por la cantidad de pacientes que tengas en la consulta. Nosotros más o menos a los pacientes graves les vemos de 3 a 6 meses, hacemos el seguimiento. La respuesta de cómo se determina el buen hacer de la medicación es un poco complicada. A veces las guías nos dicen que a los 6 meses ya, si no hay efecto, deberíamos retirarlo. Yo pienso que se debe esperar casi un año por las posibles variaciones estacionales durante ese año. Y la tercera pregunta es que cuando se suspende la terapia, cuando va bien, pues también es una pregunta difícil, porque en un paciente que va muy bien con esa terapia, no tiene agudizaciones y se le retira y vuelve a empezar con las agudizaciones, pues en principio en la práctica clínica suspendemos poco la terapia. No me queda más que darles las gracias por su amable invitación e invitarles a mi ciudad, que es Bilbao, en el norte de España. Mucho gusto y muchísimas gracias.